Hola, soy FJ Ramírez. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo instalar Nextcloud en OpenMediaVault. Vamos a seguir el enunciado de una práctica, la cual dice lo siguiente. Nos dice que en una instalación de OpenMediaVault 6.5, bueno, 6.5 creo que se actualiza hasta la 6.9, es decir, una versión estable, actual, crear la carpeta con el nombre Docker, comparte la carpeta Docker en el servicio SMB zip. Otorga permisos de control total al usuario 1, instalar Docker mediante OMV Extra, instalar como contenedor Nextcloud. Su volumen debe almacenarse en una carpeta llamada Nextcloud dentro de la carpeta Docker creada anteriormente. Bueno, esto se hace para tener los volúmenes persistentes, es decir, cuando recreemos el contenedor de Nextcloud no se pierde la información, ¿vale? Bien, pues vamos a comenzar a realizar esta práctica. Vamos a acceder a nuestro OpenMediaVault. Recordamos admin OpenMediaVault, la contraseña. Nosotros el usuario 1 ya lo tenemos, lo hicimos en la práctica anterior. Tenemos aquí el usuario 1, ya está creado. Vamos a almacenamiento, carpetas compartidas y aquí vamos a crear la carpeta esa de Docker. Como nos piden, ¿vale? La vamos a almacenar esa carpeta Docker en nuestro sistema protegido, en nuestro sistema de almacenamiento RAID 1, que es donde vamos a almacenar los datos importantes de nuestra aplicación Docker. Vale, le damos a guardar, aplicamos los cambios. Vale, y en esta carpeta le vamos a decir que tiene permiso el usuario 1 de lectura y escritura. Simplemente, bueno, pues si este usuario vamos a emplearlo para si queremos hacer alguna modificación, alguna consulta de los archivos de la propia aplicación de Nextcloud. Vale, guardamos, aplicamos cambios y vale, ya tenemos eso de ahí. Vale, vamos a compartir esa carpeta de Docker pues a un servicio. Por ejemplo, el servicio SMBzip, que es el que nos indica, ¿vale? Y elegimos la carpeta compartida Docker. Muy bien. Aplicamos los cambios. Hasta el momento no hemos instalado todavía Docker, Docker Compose o Docker en el OpenMediaVault. Para instalar pues, Docker, actualmente tiene OpenMediaVault tiene un plugin que se llama OpenMediaVault Compose, que nos permite gestionar todos los contenedores a través de la interfaz gráfica de OpenMediaVault. Vamos a instalarlo desde OMV Extras, OMV Extras ORG sería la página oficial que nos va a permitir realizar esta instalación. Fijaros que tenemos la versión 6, elegimos aquí el menú de la izquierda la versión 6. Bueno, y aquí tendremos una guía de nuevo usuario, OMV6 New User Guide, guía, y vamos a buscar dónde se instala o cómo se instala OMV Extra. ¿Vale? OMV Extra nos va a permitir instalar pues plugins adicionales para nuestro OpenMediaVault. Vale, seguimos buscando por aquí abajo. Aquí, fijaros, OMV Extra. Vale, para instalar OMV Extra se pueden hacer de varias formas. Aquí aparecen dos formas. La primera es copiar este comando en una terminal de nuestra máquina con OpenMediaVault. Como nosotros estamos trabajando con una máquina virtual, pues todo esto tenemos que copiarlo a mano en la máquina propia virtual de nuestro OpenMediaVault, ¿vale? Porque no permite copiar, tendríamos que hacerlo de forma manual. Otra forma
que creo que es más interesante sin tener que meternos en pues, instalar el servicio SSH, conectar con una terminal remota, es hacerlo mediante tareas programadas. Fijaros que las tareas programadas nos permiten ejecutar una serie de comandos de una manera programada. Bueno, pues el comando que tenemos que ejecutar es este de aquí, pues vamos a utilizar esa funcionalidad de OpenMediaVault para ejecutar ese comando. Sistema y vamos a tareas programadas, le damos a crear, aquí en comando pegamos ese comando que nos da la página oficial de OMV Extra y le damos a guardar. Aplicamos los cambios, sí. Y fijaros, ahora seleccionamos esta tarea programada y le damos aquí a ejecutar. Y esta tarea programada lo que va a hacer es ejecutar el comando que le hemos indicado. Justamente lo que necesitamos, a través de una terminal, ejecutar ese comando. Esperaremos el proceso de instalación de OMV Extra. Vale, fijaros, ya ha finalizado. Recargamos la página. ¿Vale? Esta tarea programada ya la podemos eliminar, la seleccionamos y la borramos. Aplicamos los cambios. Y fijaros aquí en Sistema, en el menú de Sistema aparece un nuevo menú, OMV Extras, justamente lo que hemos instalado. Y fijaros que aquí aparece Docker Repo. Marcamos esa casilla de Docker Repo para tener el repositorio de Docker, para poder instalar nuestro Docker Compose. Le damos a guardar. Vale, y una vez guardado, lo que vamos a ir a instalar el plugin. Aquí en Sistema Plugin, buscamos el plugin Compose. Este de aquí. OpenMediaVault Compose. Este plugin nos va a permitir gestionar todos los contenedores de una forma gráfica desde OpenMediaVault. Marcamos y le damos a instalar. Confirmamos la instalación, sí. Y ya ha finalizado la instalación. Esperamos que se recargue el servicio. Y fijaros, ahora si vamos a servicios, aparece un nuevo servicio que se llama Compose. Aquí podemos gestionar todos los contenedores que estén instalados en nuestro OpenMediaVault. Podemos instalar mediante, aquí lo llama archivo, que sería archivos de Docker Compose. Y es justamente lo que vamos a utilizar. Vamos a instalar nuestro servicio de Nextcloud mediante un archivo Docker Compose. Para eso vamos a buscar Nextcloud Docker Hub, que es la imagen oficial de Docker de Nextcloud. Vamos a buscar ese documento, ese archivo Compose que nos va a permitir instalar nuestro Nextcloud. Fijaros aquí, este es el documento Docker Compose que debemos utilizar para instalar Nextcloud. Lo copiamos y vamos a nuestro OpenMediaVault, vamos a servicios, Compose y aquí en archivos. ¿Vale? Fijaros que aparece un error, Salt Folder no encontrado, ¿vale? Vamos a buscar, vamos a ver de qué se trata ese error. Ese error se trata porque debemos ir primero a configuración y debemos establecer una carpeta donde almacenar esos archivos de Compose, ¿vale? Pues vamos a crear esa carpeta, vamos a almacenamiento, carpetas compartidas, más y, por ejemplo, vamos a llamarle Dockerfile o archivos Compose. ¿Vale? Bien, archivos Compose. Elegimos aquí ahora
que lo almacene en nuestro disco RAID. Le damos a guardar. Vale, aquí lo tenemos. Aplicamos los cambios. Bien, ahora vamos a servicios, compose, ahora vamos a configuración y ahora aquí sí vamos a indicarle dónde queremos guardar todos esos archivos de compose. Elegimos la carpeta, archivos compose y le damos a guardar. Aplicamos los cambios, sí. Vale, y ahora sí que podemos ir a archivos y aquí podemos ya crear nuestros archivos de Docker Compose. Copiamos este archivo y lo pegamos aquí, ¿vale? Le ponemos de nombre, por ejemplo, el que queramos, pero bueno, tiene más sentido ponerle Nextcloud, ¿vale? Y le damos a guardar. Pero fijaros, vamos a editar este archivo, vamos a ver qué pone en este archivo. Fijaros que hay información que tenemos que completar. Por ejemplo, tenemos que completar, esto sería la parte para crear un contenedor de base de datos que se va a utilizar por la aplicación de Nextcloud. Y aquí esta parte sería la que crea otro contenedor, otro servicio. Vale, fijaros que necesitamos configurar la contraseña para la base de datos, como root y como password, como usuario normal. Hay que establecer sí o sí la de root, porque si no, no va a arrancar ese contenedor. Por ejemplo, le podemos dar la contraseña admin1234 y a la contraseña de usuario vamos a poner también la misma, como ejemplo, admin1234. Vale, fijaros que estas son las credenciales de la base de datos, pero la aplicación Nextcloud debe conectarse a esa base de datos. ¿Con qué credenciales? Pues con las credenciales que hemos puesto arriba. En este caso se va a conectar como un usuario normal, no como root, y el usuario normal sería esta la contraseña. Pues vamos a ponerle admin1234. Vale. Bien, pero aquí no termina la configuración de este Docker Compose. Fijaros que si nosotros ejecutamos todo este Docker Compose, va a crear una serie de volúmenes, tanto para la base de datos, para el contenedor de base de datos, como para el contenedor de la aplicación. Esos volúmenes no dejan de ser, pues, espacio en disco donde se va a almacenar la información de estas aplicaciones. Por defecto, como Docker está instalado en el disco del sistema, estos contenedores van a estar en el disco del sistema y van a ser contenedores, van a ser volúmenes no persistentes. Es decir, si nosotros volvemos a recrear esos contenedores, esa información se va a perder. Y no queremos eso, no queremos que los usuarios de nuestra aplicación de Nextcloud pierdan su información cada vez que tengamos que recrear esos contenedores. Entonces vamos a hacer vamos a hacer volúmenes persistentes. Pero además esos volúmenes persistentes deben estar almacenados en nuestro caso en el RAID 1. ¿Para qué? Pues para tener seguridad. Es decir, si perdiésemos uno de los discos, pues podríamos recuperar la información porque la información de esos servicios, Nextcloud en este caso, está almacenada en ese RAID, ¿vale? Entonces, si nosotros lo dejamos tal cual, lo único que vamos a conseguir es que esos volúmenes no sean persistentes y se almacenen en el sistema, en el disco del sistema que no está protegido. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo decimos mediante este Docker Compose, este archivo, que nosotros queremos almacenar la información en nuestro RAID? Fijaros que aquí, en volúmenes, aparece una ruta. Esta ruta es la ruta del contenedor. Y esta es la ruta local donde se va a almacenar el volumen. En este caso, se va a almacenar en una ruta por defecto del sistema. Pero nosotros queremos que se almacene, si vamos al almacenamiento, le aplicamos los cambios, sí. Vale, yo quiero que
se almacene donde hemos dicho en esta carpeta de Docker que hemos creado. Y fijaros que aparece aquí ruta absoluta. Pues en esta ruta es donde queremos que se almacene. Copiamos esa ruta y ahora sí voy a servicios, compose, archivos y voy a editar este archivo. Y fijaros, vamos a establecer primero el volumen, la ruta del volumen de la base de datos. Fijaros que este directorio se va a almacenar por defecto en este directorio del contenedor, se va a almacenar por defecto en el disco del sistema, en ese directorio DB, ¿vale? Una ruta por defecto establecida por Docker. Nosotros quitamos eso y pegamos nuestra ruta absoluta, ¿vale? Que hemos de la carpeta Docker, pero nosotros queremos guardarla, ponemos slash, queremos guardarla dentro de la carpeta Nextcloud y además Nextcontent. Además, dentro de la carpeta Nextcloud, como este va a ser el volumen de la base de datos, pongo db, así, tal cual. Y para la aplicación en cuestión vamos a hacer lo mismo. Esta va a ser el directorio del contenedor y nosotros queremos que se almacene ese directorio en nuestro sistema RAID dentro de la carpeta Docker, pero además dentro de la carpeta Nextcloud y además dentro de la carpeta app, porque va a ser la aplicación, ¿vale? Estas carpetas, aunque no están creadas, se van a crear de forma automática por Docker, ¿vale? Entonces no hay que preocuparse de eso, ¿vale? Fijaros que no se ha guardado la contraseña anterior, vamos a aprovecharlas y a guardarlas ahora, ¿vale? Ponemos las contraseñas que no se han guardado, admin 234 y aquí igual, admin 1234. Vale, una vez guardado vamos a verificarlo, que esté todo correcto, le damos a editar y bueno, tenemos aquí la contraseña establecida, tenemos el directorio del volumen donde se va a almacenar en nuestra carpeta Docker Nextcloud DB para el servicio de base de datos, para el servicio de la aplicación en cuestión, se va a almacenar dentro de la carpeta Docker Nextcloud app, bien, y las contraseñas establecidas, admin 1234 y admin 1234 para la base de datos. Vale, bien, tenemos todo correcto. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar ese archivo Docker Compose y le damos a App. Una vez creados los contenedores, veis que tenemos dos contenedores. Tenemos el contenedor de la base de datos y el contenedor de la propia aplicación. Vale. Si vamos aquí a Compose, vamos a contenedores, veremos esos dos contenedores que están iniciados, los dos. Vale. Fijaros, el contenedor de la propia aplicación está lanzándose por el puerto 8080, es decir, para yo ver ese servicio tengo que poner la dirección IP de mi Open Media Vault con el puerto 8080. Ese puerto 8080 está redirigido al puerto 80 del contenedor, ¿vale? De esta forma podemos hacer un mapeo de puertos para acceder a servicios que están dentro de contenedores, ¿vale? Entonces, yo aquí en el navegador lo que tendría que poner es 10.0.2.8, que es la dirección IP de mi Open Media Vault y además el puerto 8080. Y fijaros, ya accedemos al servicio de Nextcloud. Lo registramos como administrador, por ejemplo, admin y la contraseña admin 1234 y le damos a instalar. Aquí podemos instalar aplicaciones recomendadas, yo lo voy a saltar. Y como veis ya estaríamos dentro del servicio de Nextcloud, un servicio de almacenamiento en la nube. Tenemos aquí los archivos y como veis queda instalado. Bien, ahora vamos a probar que realmente el usuario 1 que hemos creado en Open Media Vault puede acceder a los archivos de este servicio de Nextcloud.
Recordamos que esa carpeta de Docker, donde estaban almacenados o donde deben estar almacenados todos los archivos, tanto de la base de datos como de Nextcloud, estaban expuestos al servicio SMB. Vamos a red, vamos al dispositivo OpenMediaVault y efectivamente está aquí, Docker. Vamos a acceder, nos pide las credenciales. Recordad que esta carpeta está compartida para el usuario 1. Que es el que puede escribir y editar y crear en esta carpeta. ¿Vale? Y efectivamente, dentro de la carpeta Docker tenemos Nextcloud y tenemos esas dos carpetas de cada contenedor, la carpeta app y la carpeta de base de datos. Fijaros, si entramos en la carpeta de app, tendremos todos los archivos del servicio de Nextcloud. Y bueno, y de esta forma tan sencilla hemos instalado un servicio de almacenamiento en la nube como Nextcloud dentro de nuestro servidor NAS, OpenMediaVault. Recuerda, comparte, me gusta y dale a la campanita para recibir más vídeos como este.